¿Te imaginas ser una persona que siempre da lo mejor de sí, ayudando a los demás sin pedir algo a cambio, viviendo con la satisfacción de ser amable y generoso, cuando de repente todo eso se convierte en tu peor enemigo? ¿Qué harías tú si descubrieras que por tu bondad, alguien envidioso decide destruir tu vida con algo tan oscuro como la brujería? Ya no hay vuelta atrás, has entrado a mi casa, así que ponte cómodo y cierra los ojos, y vivamos juntos con el miedo. Me llamo Natalia Gutiérrez y quiero contarte cómo viví la brujería en mi hogar, y todo por ser buena persona y querer ayudar a los demás. Era el año de 1999. En aquel entonces vivía en un edificio en Zapopan, Jalisco, junto a mi esposo y a nuestra pequeña hija Noemí. Llevábamos una vida sencilla pero feliz. Yo era ama de casa, y aunque mis días giraban en torno a mi familia, siempre encontraba tiempo para ayudar a los demás. Era algo natural en mí. Si alguna persona necesitaba apoyo, yo estaba ahí para ayudarlos, sobre todo si necesitaban ayuda con sus hijos, ya que yo soy la segunda hija de 12 que tuvo mi madre, por lo que estaba acostumbrada al bullicio y al griterío de una familia grande, así que manejar muchos niños para mí no era ningún problema. Una de las personas que más ayudaba era Ana, mi vecina de al lado. Ella trabajaba como enfermera, así que su turno a veces era de día y también de noche, y por esa razón con frecuencia cuidaba a sus 2 hijos, como un favor, ya que jamás le pedí un solo centavo. A veces los vecinos llegaban a mi puerta para agradecerme por pequeños favores, me llevaban comida o postres, y aunque mis buenas obras no las hacía esperando algo a cambio, esos gestos me alegraban el corazón. Pensaba que la bondad siempre era recompensada. Lo que no sabía era que mi generosidad también estaba sembrando envidia en alguien que consideraba a una de mis amigas. Había otra vecina en el mismo piso, Alejandra. Era una madre soltera de una pequeña niña. Ella trabajaba haciendo el aseo en un edificio cercano, y con frecuencia me pedía que cuidara a su hija cuando no podía llevarla al jardín de niños, o en las tardes si tenía algún turno extra. Yo lo hacía con gusto porque entendía lo difícil que era para ella salir adelante sola. Todo iba muy bien entre nosotras, o al menos eso pensaba, hasta que un día decidí inscribirme en clases de corte y confección. En un principio Alejandra parecía apoyar mi decisión. Me preguntaba con curiosidad sobre las clases y hasta comentaba que le gustaría aprender algún oficio en el futuro. Sin embargo, conforme pasaban las semanas, su actitud comenzó a cambiar. A veces se molestaba si no podía quedarme con su hija porque tenía que asistir a clases o salir a comprar telas para las tareas que me dejaban. Incluso empezó a hacer comentarios hirientes como: «Parece que ya te olvidaste de ayudar a los demás», o «de seguro tu marido te da todo, que ni siquiera necesitas tomar esas clases». Traté de ignorar sus palabras pensando que quizá estaba pasando por un mal momento, pero la situación empeoró cuando terminé el curso y comencé a trabajar desde mi casa. Había acondicionado un rincón de mi sala como taller y empecé a recibir encargos de vecinos y conocidos. Poco a poco mi pequeño negocio empezó a crecer y eso atrajo la atención de todos, incluidas las miradas llenas de resentimiento de Alejandra. Un día, mientras cosía en mi taller, escuché cómo hablaba con otra vecina en el pasillo. Decía cosas como que ya me creía mucho porque ganaba mi dinerito, que de seguro estaba harta de ser tan caritativa y buscaba tener más dinero, que porque nadie es tan bueno en el mundo. Esos comentarios me dolieron, pero lo que realmente me preocupó fue que su actitud hacia mí se volviera cada vez más hostil. Una tarde regresé de entregar un pedido y noté algo extraño en mi puerta. Había un montoncito de tierra negra. Yo no pensé nada malo, solo que había tierra en el pasillo, así que entré a casa por la escoba
y salí a barrer el corredor. Días después, las cosas en casa empezaron a desmoronarse. Mi esposo perdió su empleo de la noche a la mañana. Eso no solo nos perjudicó para pagar la renta y los servicios básicos de la casa, sino que mi esposo se había endeudado para sacar un préstamo. Su madre estaba enferma y tuvo que ir a hablar con don José, un señor que daba dinero prestado con altos intereses. Por lo que te puedes imaginar, nuestras finanzas se complicaron. Yo pensaba que era una mala racha y que con los trabajos de costura que yo hiciera, podríamos salir a flote. Sin embargo, la gente dejó de pedirme arreglos o confección de ropa, y eso hizo que nos tuviéramos que apretar más el cinturón. Además de que yo empecé a sentirme agotada, a experimentar dolores de cabeza persistentes que no cedían con analgésicos, náuseas sin causa aparente y una sensación constante de desesperación que me oprimía el pecho. Una noche, mientras mi esposo había salido a ver a un compadre que le había prometido un trabajito, me quedé en casa de Ana, mi vecina enfermera. Mientras compartíamos un café, ella me observó con preocupación y dijo que había notado que últimamente me veía decaída y que las cosas no iban bien en mi hogar, que no era normal que estuviéramos batallando por dinero de la noche a la mañana y que yo empezara a enfermar de la nada, cuando siempre había sido muy sana. Nunca había creído en la brujería, pero lo que ella describía encajaba perfectamente con lo que estaba viviendo. Me ofreció llevarme con una curandera, según me comentó. Era amiga de su madre. Aunque dudé al principio, acepté. Cuando llegué con aquella señora me sorprendí muchísimo. La curandera se veía como una mujer normal. Estaba elegantemente vestida, con collares acorde a su vestimenta y zapatos de tacón, maquillada y bien peinada. Yo siempre había pensado que las brujas o las curanderas eran como las pintaban en las películas, pero al verla me di cuenta de que podríamos estar cerca de una persona que hacía trabajos esotéricos y no darnos cuenta. Cuando iniciamos la sesión, la curandera confirmó mis sospechas. Con un tono serio me explicó que alguien no solo me había hecho un trabajo de brujería, sino varios. Dijo que me habían bloqueado el camino en todos los aspectos, que según ella los trabajos estaban diseñados para que mi esposo no pudiera mantener un empleo, para que nuestras finanzas se desplomaran y para que las personas dejaran de necesitar mis servicios. Lo más impactante fue cuando empezó a describir a la persona responsable. Dijo que era una mujer joven, delgada, con cabello largo y oscuro, que siempre me sonreía, pero su mirada escondía envidia. Mi corazón brincó y en mi mente se formó la figura de Alejandra, mi vecina. La curandera continuó diciendo que ella me había dado la brujería en la comida y que no solo yo la había consumido, sino también mi esposo y mi hija. Me quedé sin palabras tratando de recordar las veces en que nos había llevado comida en agradecimiento por haberle cuidado a su hija. Me estremecí al imaginar que había comido brujería, pero lo peor fue que mi hija pequeña también la había ingerido. Siendo honesta contigo, jamás imaginé que detrás de estos gestos amables se escondiera tanta maldad. La curandera me dijo que para levantar el mal debía regresar con mi esposo e hija, que era necesario limpiar a todos. Además, me entregó un papel con un ritual de protección para realizar en casa, una vez que termináramos el proceso. Al día siguiente regresamos los tres. Mi esposo iba algo escéptico, pero accedió a ir al verme tan preocupada. La curandera inició con él. Utilizó un huevo y ramos de hierbas mientras murmuraba oraciones. De repente mi esposo empezó a sentirse muy mal. Su rostro se tornó pálido y apenas pudo avisar antes de vomitar frente a nosotras. Lo que salió de su estómago fue aterrador. 2 lombrices rojas, largas y retorcidas, como las que se encuentran en la tierra húmeda. La curandera le dijo a mi esposo mientras vertía alcohol cuidadosamente sobre el vómito con las lombrices que esto confirmaba lo que sospechábamos, que todos teníamos brujería en la familia, pero que estuviéramos tranquilos, porque habíamos dado con el mal y que lo iba a arrancar desde la raíz.
Paso seguido, le prendió fuego. Después de la limpieza de mi esposo llegó el turno de mi hija. Yo sabía que sería más difícil para ella, ya que solamente tenía 4 años, y no podía entender la magnitud de lo que estaba ocurriendo. La abracé fuerte, susurrándole al oído que todo estaría bien, que era un juego para que estuviera más sana y más feliz, aunque yo por dentro estaba aterrada. La curandera comenzó a trabajar en ella, pasando el huevo suavemente por su pequeño cuerpo mientras oraba. De pronto mi hija empezó a sudar gotas gruesas que le resbalaban por la frente y las mejillas. Su respiración se volvió agitada y sus ojos se llenaron de lágrimas. Gritaba desesperadamente que no quería, que le dolía mucho. Su llanto me desgarraba, y aunque intenté mantenerme firme, no pude evitar que las lágrimas rodaran por mi rostro. «Tranquila, mi amor, todo estará bien. Mamá está aquí contigo», le repetía una y otra vez, aunque no estaba segura si lo decía para calmarla a ella o a mí misma. De pronto mi hija arqueó su pequeño cuerpo hacia atrás y soltó un alarido desgarrador. En ese instante, el huevo que sostenía la curandera se partió en sus manos, sin siquiera haberlo golpeado. De su interior salió la yema rota y viscosa, la cual expedía un olor nauseabundo. La curandera exhaló profundamente y dijo que la brujería era más fuerte de lo que imaginaba, que alguien quería destruirnos por completo, pero que no nos preocupáramos, que ya estaba saliendo el mal. Mi hija seguía llorando y diciendo que quería irse, pero la curandera la consoló con palabras suaves mientras continuaba con el ritual de limpieza. Finalmente, después de lo que parecieron horas, mi hija se quedó dormida en mis brazos, exhausta pero tranquila. Su rostro, aunque pálido, tenía una expresión de paz que no había visto en semanas. «Ahora sigues tú», me dijo la curandera mirándome a los ojos. Tragué saliva sintiendo cómo el miedo me envolvía. No podía dejar de pensar en lo que acababa de pasar con mi esposo y mi hija, pero sabía que no tenía otra opción. Me senté frente a ella mientras encendía una vela blanca y tomaba otro huevo entre sus manos. La curandera comenzó a murmurar sus oraciones, pasando el huevo por mi cabeza, mis brazos y mi pecho. Apenas llevaba unos minutos cuando una sensación de pesadez empezó a recorrer mi cuerpo. De pronto un mareo me invadió. Le dije que me sentía extraña. Empecé a sentir un calor sofocante que subía de mi estómago hasta la garganta. Antes de que pudiera reaccionar, unas náuseas intensas me obligaron a inclinarme hacia adelante. El vómito llegó con una fuerza inesperada, un espasmo que parecía arrancarme algo desde lo más profundo de mi ser. Lo que salió fue simplemente aterrador. Eran unos largos mechones de cabello negro, húmedos y enredados, cubiertos de un líquido espeso y oscuro que olía a putrefacción. Intenté contener un grito, pero lo único que pude hacer fue jadear, horrorizada. Exclamé entre lágrimas que ¿qué era eso?, mirando las hebras que estaban en el suelo. La curandera me dijo que era el mal que había comido, que alguien utilizó cabello humano para la brujería, que podría ser mío, o tal vez de la mujer que me hizo el trabajo. Yo veía aquella asquerosidad y pensaba que ese cabello era igual al cabello de Alejandra, largo y negro. Le tiró alcohol, tomó la caja de cerillos y le prendió fuego. Mi cuerpo estaba agotado, como si cada fibra de mi ser hubiera sido drenada, pero a pesar del cansancio, sentí una pequeña chispa de esperanza. La curandera terminó la limpieza después de varias horas, pero nos advirtió que el trabajo no estaba completo, que debíamos regresar durante los próximos 2 días, porque el mal era fuerte y no podíamos correr riesgos. Regresamos a casa sintiéndonos débiles, pero con la esperanza de que estábamos en el camino correcto. Cerca de las 9 de la noche, escuchamos un golpe suave en la puerta. Al abrir, me encontré con Alejandra, sosteniendo un plato con un pastel de chocolate. Su sonrisa era amplia y muy fingida. Me dijo que había hecho el pastel y pensó en mí,
que yo era muy buena persona y merecía comer algo rico. Yo le agradecí el gesto y ella se marchó de casa. Tan pronto como cerré la puerta, tiré el pastel a la basura, asegurándome de cubrirlo bien para que nadie más pudiera tocarlo. Regresamos a las sesiones con la curandera los 2 días siguientes. Cada vez sentía cómo mi cuerpo y mi mente se aligeraban. El tercer día, al terminar el ritual, experimenté una liberación completa, como si el aire a mi alrededor fuera más puro y mi corazón más ligero. Lo curioso fue que, después de nuestra última visita, Alejandra apareció nuevamente. Esta vez traía una charola con tamales y un pretexto diferente. Hice muchos y pensé que podrían querer algunos. Lo dijo con esa misma sonrisa forzada. Fue en ese momento que decidí enfrentarlo todo. Miré a mi esposo que cenaba en silencio. Al notar mi expresión dejó los cubiertos y se levantó, poniéndose a mi lado. Con voz firme, le dije a mi vecina Alejandra que ya sabía que nos había hecho brujería, que era una mujer envidiosa y quería destruirnos, que no quería ver feliz a los demás, porque ella era una mujer amargada e infeliz, pero que quería que supiera algo, que ya no tenía poder sobre nosotros, que ya habíamos recurrido a una curandera y nos había ayudado, y que jamás volvería a ayudarla con su hija, que era una mala persona y que yo me iba a encargar de que todos los vecinos supieran hasta dónde había llegado su maldad, que era una mosquita muerta y que tarde o temprano se le iba a regresar el mal. Alejandra retrocedió un paso, su rostro perdió color y la sonrisa desapareció. Entonces tuvo la desfachatez de decirme que no sabía de lo que estaba hablando. Entonces le dije que no tenía que fingir, que sabía lo que había hecho y que más le valía alejarse de mí y de mi familia, porque así como soy de buena, tenía mi lado vengativo. Mi esposo la miró con una severidad que nunca antes le había visto. Alejandra no dijo nada más, simplemente se dio la media vuelta y se fue a su departamento. Esa noche mi esposo y yo dormimos tranquilos por primera vez en meses. Me sentí más fuerte, más segura. Las cosas empezaron a mejorar gracias a Dios. Alejandra evitaba cruzarse conmigo y poco tiempo después se mudó del edificio. Nadie volvió a saber de ella, pero yo siempre recordaré su sonrisa fingida y las lecciones que aprendí de aquella amarga experiencia. Mi recomendación es clara: ayuda a los demás, pero nunca dejes de poner límites. Es importante que exista un equilibrio para que tu generosidad sea valorada y no malinterpretada. Recuerda que en este mundo todos dependemos de todos, pero también debemos cuidar de nosotros mismos. No permitas que la bondad que brindas se convierta en una puerta abierta para la envidia o el abuso. Tu bienestar y el de tu familia siempre deben ser prioridad. Si te ha agradado este relato, te invito a suscribirte, darle like y compartirlo. Nos escuchamos pronto. ¿Y tú vives con el miedo?